Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. El agua se agota, es mucha o es poca, la debemos ahorrar. Gota a gota, el agua se agota, es mucha o es poca, la tenemos que cuidar. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MXN. Usted sabe que también tenemos el programa de radio y que en ese programa se transmite como Estado de los Estados. Hoy estamos en Fuego Cruzado, Alberto Pérez Blas, su servidora Lilia Arellano. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Lilia? Muy buenas tardes al auditorio. Bueno, pues, ¿con qué se apaga el fuego? Pues ahora sí que con agua. ¿Y luego? ¿Cómo le vamos a hacer? Este fuego no va a haber manera de apagarlo. No va a haber manera. Así es. Porque, pues, si algo no tenemos ya en este momento es agua. Fíjese usted que entre lagunas, ríos y acuíferos, el 80% de nuestro territorio nacional se encuentra, ¿verdad?, en niveles mínimos históricos. Y en las grandes urbes, pues la gente resiente, obviamente, la escasez del servicio de agua potable y de agua en general, potable y no potable. Mire los parques, los jardines, los árboles, los camellones, en las ciudades aparecen secos. Antes estos eran regados normalmente por la noche, ¿verdad?, que yo recuerde, y se hacía con aguas tratadas. Hoy pues ni unas ni otras. Porque tampoco sabemos de dónde están sacando el agua para los piperos, sobre todo acá en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues ya hay el cártel de los piperos, imagínese usted, ya hay huachicol de agua. Entonces, bueno, yo no sé si sea correcto decir huachicol de agua, si el huachicol nada más se hace de combustible, pero bueno, ha sido una forma coloquial de identificar que pues perforan ductos ahora de agua para robarla. Entonces, ¿qué está pasando? Porque, bueno, pues también a los piperos, ¿verdad?, les exigen una cuota, hasta los de las organizaciones criminales. Fíjate que me platicaba una persona que hacía 3, 4 años, su hijo le comentó: papá, ¿por qué no compras pipas? Déjame, te explico, el negocio del futuro va a ser la venta de agua. Dice, estuve a punto de comprarlas. Dije, bueno, pues voy a empezar con 50. Imagínate la capacidad económica que tiene el fulano, ¿eh? Dice, pero de repente dije, está la delincuencia organizada y me voy a meter a un grupo de una actividad que desconozco, que es la venta de agua. Y luego me estaba yo bañando y pensé que era verdaderamente, pues, criminal hacer negocio con un líquido que es vital para todos, no solamente para bañarnos y todo eso, para beberla, ¿no? Y ya de por sí, pues tenemos que comprar el agua que bebemos, ¿no?, ya sea embotellada o en garrafones, porque pues se inutilizaron aquellos filtros, ¿te acuerdas? Porque ya el peso y la contaminación que tenemos del agua es tan grave que ya no alcanzan esos filtros para nada. Y hay algo que, fíjate que de una manera perversa nunca nos dijeron. El agua es potable mientras corre. Sale, viene por las tuberías y de ahí que de niños la tomáramos de la llave, sin ningún problema, y se abría la llave y tomaba uno agua, hasta de la llave del garage, de la entrada de los coches. Ahí siempre había una llave porque junto estaba el medidor del agua. Pero al momento de empezar con los tinacos, de empezar con las, ¿cómo se llaman estas que se construyen abajo para almacenar agua? Con las cisternas. En ese momento se le quita lo potable al agua porque se queda estancada. Y es entonces cuando, bueno, pues empezaron a recomendar que se laven
los tinacos con cierta frecuencia. Primero dijeron que una vez al año, luego ya 2, luego ahora pues creo que tendrá que ser cada 3 meses, las cisternas igual, y bueno, ya de ahí que los filtros estos que nos vendían ya no sirvieran para nada. Pero bueno, hay un día cero que tú has mencionado, Alberto. Así es, Lilia. Bueno, este término del día cero, tú recordarás cuando se acuña en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que se queda literalmente sin agua y se genera un verdadero problema social al momento de que se acabe el abastecimiento de aguas de Ciudad del Cabo. Este término se empieza a usar para México y se habla originalmente de que lo tendríamos en la siguiente década. Sin embargo, por el efecto de la sequía que ha padecido el país, pues nos estamos encontrando con que se ha acercado el famoso día cero y pareciera que lo vamos a tener en este mismo 2024. Yo, si me permites, quisiera hacer 2 referencias en este sentido. ¿Qué está pasando con la famosa crisis hídrica en México? Primero, Lilia, creo que hay que decirle a nuestro auditorio que es un efecto, es una muestra del cambio climático que está presente en el mundo y México no puede ser la excepción. Esta sequía extraordinaria que más del 70% del territorio mexicano en distintos grados está enfrentando es una manifestación del cambio climático por una parte. 11 estados la tienen terrible. Pero por otra parte, Lilia, también es cierto que la escasez de agua que estamos teniendo, sobre todo en los centros urbanos, obedece a otro problema, ya no nacional, como es el cambio climático que estamos enfrentando, sino aquí es la irresponsabilidad administrativa de este gobierno y de anteriores gobiernos. ¿Por qué? Porque no se han realizado las obras hidráulicas que se requería para mantener el abasto de agua suficiente. Hay sobreexplotación de mantos acuíferos, por ejemplo, y sobre todo hay un gran desperdicio de líquido que llega a los grandes centros urbanos por la falta de atención a la red de distribución hidráulica. La Ciudad de México, por ejemplo, de manera criminal, pierde el 40% del agua que nos llega a la ciudad porque se filtra bajo tierra, y como son obras que no son de relumbrón, ni llaman a votar, ¿verdad? A comprar votos, bueno, pues entonces. Pero también dicen que no hay mejor dinero que el que está enterrado. Es un área que se ha dejado de lado, y entonces, pues ahora tenemos que enfrentarnos con que el sistema Cutzamala, por ejemplo, que abastece a la zona metropolitana de la Ciudad de México casi en un 25%, bueno, pues está en niveles mínimos sus 6 presas, y estamos en previsión de que pues deje de surtir este porcentaje para el mes de abril. Sin embargo, nada más diría algo, y lo digo por mi estado. Si bien el sistema Cutzamala, Lilia, abastece el 25% del agua que necesita la Ciudad de México, en el caso de 16 municipios mexiquenses, entre ellos Tlalnepantla, entre ellos Naucalpan, entre ellos Huixquilucan, el abasto del Cutzamala representa el 75% del abasto. O sea que ese problema va a ser mucho más álgido en la zona metropolitana en el Estado de México. Bueno, pues es que independientemente de la capital del país, mire, de los estados más afectados está Baja California, Aguascalientes, Morelos, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Zacatecas. Ahí es en donde también la están pasando bastante mal. Y una de las causas, sí, tienes razón, hay una sequía, el cambio climático, pero yo no creo que esa sea la causa principal. Porque si se hubieran hecho las presas que se requerían, sea del mantenimiento, todo, bueno, sí padeces una sequía,
se han padecido cada año. Yo recuerdo que durante 14 años que fui reportera o 10, cada año la nota era la sequía. Y entonces salían en los periódicos las fotos de los animales muertos. Era muy visto cada año la sequía. Pero se enfrentaba el problema de fondo y se actuaba con rapidez. Hoy, ¿cómo puedes tú considerar que va a tener esto una solución pronta? Cuando el cártel inmobiliario con partido político, que se llama Morena, y que se inició con la llegada de los partidos de izquierda a la Ciudad de México, de eso no queda la menor duda, porque fue entonces que empezó el argumento de que hay que crecer para arriba y ya horizontal no, porque no podemos dar todos los servicios públicos que la gente merece. Entonces hay que crecer hacia arriba. Y entonces en una casa, en un edificio de 4 pisos, en donde había en el primer caso 2 automóviles, en el segundo 8, ¿verdad? Empezaron a construir edificios con 300, con 200 departamentos. ¿Cómo les das agua? Mire usted, si se diera una vuelta por las nuevas zonas, lo que es Santa Fe es otra ciudad completita. Entonces tenías destinada el agua para una determinada población y de repente, pues obviamente si se construyen tantos departamentos es porque antes habrá un estudio en donde se medio garantiza que los vas a vender, aunque también habrá que puntualizar que hay cientos de departamentos vacíos. Y decir cientos es para no oírme tan fatalista, porque deben ser miles de oficinas y de departamentos vacíos. Entonces, ¿con qué? La movilidad ya es provoca un verdadero caos. Obviamente estos estacionamientos kilométricos de vehículos producen contaminación. Y bueno, yo creo que Tlaloc tiene razones más que suficientes para estar enojado y que no llueva, ¿eh? Ese sí nos cerró la llave, ¿no? Sobre todo, pues si hay un inquilino en Palacio Nacional que anda ahí armando borlotes, pero esto de no contar con el vital líquido, de verdad, es un promedio. Fíjese que un problema. Fíjese que hay un registro de que el 52% del llenado en promedio de las 210 grandes presas del país no está al nivel que se requiere. Sí, está a la mitad. A la es mitad. El promedio general. Y algunas, como las del sistema Cutzamala, está en alrededor del 30-32% dependiendo. Así es. Dicen que de las 210 presas a nivel nacional, 5 están completamente secas. Fíjate tú. Operan por debajo del 10% de su capacidad. Esa sí es toda una tragedia. Toda una tragedia. Y bueno, se supone que estas 210 presas tienen capacidad para almacenar el 92% de agua de la que se utiliza en el país. Así que si casi tienen el 100% y están al 50%, pues imagínate ya el caos que se tiene con estas presas, ¿no? Así es. Con la situación de las presas. Mira, Lilia, yo creo que es importante darle contexto a esta crisis hídrica que vivimos en el país. Y para esto habría que ver la realidad de algunos estados. En el caso, por ejemplo, de Durango, Rogelio Soto, de la Unión Ganadera de Durango, señala que el casi 41% del territorio del estado está en situación de sequía excepcional. ¿Pero qué significa eso para Durango? Significó la muerte de 25,000 cabezas de ganado. 25,500. Cabezas de ganado. En ese sentido, uno se debe de preguntar, ¿qué pasó con la agricultura? 70,000 hectáreas se perdieron las cosechas. Y ese grano que se perdió es un grano que va a presionar el nivel de precios
a nivel nacional, encarecer. ¿verdad? Porque lo va a encarecer. Esas son las consecuencias que vamos a vivir con esa sequía. No es solamente el problema que no estamos enfrentando de no tener el agua para el uso cotidiano. Se va a multiplicar los efectos en distintas formas y que van a afectar nuestro nivel de vida y la calidad propiamente de la vida. Entonces, sí es importante que lo reflexionemos en este sentido, porque por el otro lado encontramos en el discurso oficial aseveraciones que me parecen particularmente, diría, muy irresponsables. Fíjate, dice Martí Batres en la Ciudad de México que el problema que se manifiesta en los medios de comunicación de la crisis de agua en la Ciudad de México es un invento de la derecha. Óchale. Y entonces uno quisiera, ¿No será que Claudio X González seguramente Claudio X González se llevó el agua de la Ciudad de México? Y es que Calderón acostumbra regar su patiecito y lavar su coche a manguerazos, hombre. Entonces, ante aseveraciones de quien es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese sentido, uno se pregunta, ¿hasta dónde puede la responsabilidad política llegar por intereses específicos como los de Martí Batres, de decir que está haciendo un buen ejercicio de gobierno en la Ciudad de México? ¿Hasta cuándo va a mantener esta postura? ¿Y por qué es importante? No por lo que diga el señor, sino porque en la medida que dice no hace. Claro. Porque en este momento debería de estar teniendo una acción en política pública para enfrentar el grave problema que tenemos de abasto en la Ciudad de México. Pero eso no se lo puedes pedir a Martí Batres. Acuérdate que en una manifestación de miles y miles, él dijo que nada más hubo 13,000. Sí, así es. Él no sabe contar, ¿no? Acuérdate que para él no pasa nada. Para él lo importante es entregar preseas y hacerle ahí de damo del DIF. Pues mira, son 1,613 los municipios que están secos. Así es. 1,613. Pues él será capaz de decir que si se trata de alcaldías, pues nada más las que tiene el PAN son las que están secas, ¿no? O las que encabezan quienes no son del partido Morena son las que tienen problema, porque esa es la consecuencia de lo que acabas de decir de Martí Batres. Es tal su irresponsabilidad que ya veremos que va a decir que la Benito Juárez, pues no tiene agua por culpa de Tagle, de Taboada. El candidato a la... Así es, a la Ciudad de México, de y la que Alianza era para la Ciudad de México. el alcalde de ahí de la Benito Juárez. O que si no tiene agua la Cuauhtémoc, pues es por culpa de la Sandra. Él se va a lavar las manos. Ahora, que también habría que preguntarles, aquí sí, a todos los alcaldes, ¿qué están haciendo? A todos los alcaldes de la Ciudad de México, no nada más a Batres, que de ese poco se puede esperar, dada su incapacidad ya demostrada. Pero ¿y los alcaldes? Claro. ¿Qué están haciendo? Ellos ya se preocuparon por acercarse pipas, por dar el servicio, por checar que no estén lucrando con los habitantes. No lo están haciendo, Alberto. Eso no, pues ese es problema de la Conagua. Y unas cosas son problemas de la Conagua y otras cosas son problemas de a ver de quién, y otras son del pasado, y resulta que nadie le entra a solucionar los problemas. Te voy a dar un dato que no me lo vas a creer. A ver. En Naucalpan, una medida que tomó la señora presidenta municipal fue comprar tinacos que le vende a los colonos. O sea, hizo un convenio con una fábrica de tinacos y le vende a los colonos para que ahí almacenen el agua. Y como le dijeron en un evento público en donde promociona sus tinacos, porque no los regalan, o sea, los venden comillas más baratos. Son rotoplas. Y le preguntaron en el evento en donde iba a hacer la promoción de sus tinacos, oiga, señora presidenta municipal, y si lo compramos después, ¿con qué lo llenamos? ¿No te parece que es verdaderamente de risa loca, si no fuera dramático, el que una presidenta municipal encuentre como solución dar tinacos más baratos para que los compre la población, esperando que en algún momento, quién sabe cómo, lo llene de agua y tenga una reserva de agua?
Esa es la No, lógica. es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso que se lo digas a una presidenta municipal, bueno, hasta una lideresa de colonias, hombre, que estuviera haciendo negocio con los tinacos. Porque al final de cuentas algún negocio le debe representar, ¿eh? Porque armas de la caridad no son ningunos, y menos los alcaldes ahí del Estado de México. Así es. Ninguno. Ahora fíjate tú, mientras Samuel García anda risa y risa y hace TikToks y baila y promueve al siguiente payaso para Movimiento Ciudadano, lo cierto es que las presas, la Boca, el Cuchillo, la de Cerro Prieto, tienen muy bajos niveles de llenado, pero muy bajos. Ellos siguen sufriendo una grave crisis, pese a que fue el presidente y dijo que iban a arreglar la del Cuchillo y que iban Inauguró a arreglar 3 todo. veces la ampliación de Cuchillo. Ajá, y que eso iba a solucionar el problema del agua. Pues el señor se anda riendo, pero los tiene sedientos a los regios y completamente inseguros. Ahí el único baño que se está viendo es el de sangre. Pero mira, Lilia, no solo, efectivamente los ayuntamientos tendrían una gran tarea que hacer en este sentido, porque a su cargo está, por ejemplo, en el caso de muchos de estos municipios, su abastecimiento se da a través del manejo de pozos, ¿no? Sí, algunos, ¿cómo no? En ese sentido, bueno, tendrían que eficientar, digamos, este manejo de pozos a través de sus órganos de operación de agua municipal. Pero también hay que verlo a nivel federal. O sea, si vemos, por ejemplo, el nivel de asignación presupuestal que tiene la Conagua a nivel federal, encontramos que desde el sexenio pasado, desde Peña Nieto, la Conagua empezó a tener una menor asignación de recursos y de manera paulatina, año con año, se le asignan menos recursos. Por ejemplo, tengo un dato: los recursos destinados a la Conagua para 2024 tuvieron una reducción de un 15.7% respecto a 2023. Y desde el año 2017 viene esta baja de asignaciones a la Conagua. Pregúntome yo si el problema de la crisis hídrica que estamos viviendo se viene gestando años atrás. Ajá. ¿Cuál es la lógica de los gobiernos, no solamente de este, sino de los anteriores, de irle disminuyendo recursos al órgano que debe de ser el normativo, el administrador de los recursos hídricos del país? Y en el 2017 aquí ya teníamos ya a los gobiernos de izquierda en la Así Ciudad es. de México creciendo para arriba, Así es. y entonces gastando más agua y disminuyéndole el presupuesto. Pues fíjate tú que allá en Puebla hay nada más en la ciudad de Puebla 1,500 colonias sin agua. Sin agua, así es. 1,500 colonias. Entonces, esto no es para voltear la cara y como hacer como que no pasa nada, así como le hizo el presidente ayer, ¿no? No voy a estar en la reunión del gabinete de seguridad, al fin que no hay nada No grave. pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Y eso obviamente no es verdad. Es algo que no quisiéramos que pasara, pero que nos está pasando y nos está atacando de manera muy grave. Tú hablabas de Durango y de los 1,500 cabezas, ¿no? En Coahuila, 1,000 se murieron, además de aquellas que avisaste que las tuvieron que sacrificar. Para evitar que se murieran. Bueno, pues 1,000 cabezas sí se pelaron sedientas. En Guanajuato, 4,750. Okay. En San Luis Potosí están en riesgo todas sus cabezas de ganado. Todavía no dicen cuántas podrían morir de sequía, pero están igual. En Jalisco, otras 25,000. En Campeche, 13,000 están en riesgo. Y en Veracruz no solamente es la sequía, sino que están muriendo por enfermedades respiratorias. Así que hay por ahí otra plaga, como nos pasó cuando las vacas locas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que había algunas crisis. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encarecer, pues, frutas, verduras, legumbres, se va a empezar a importar más maíz, más trigo, obviamente entonces el pan
va también a sufrir un alza en el precio, pero también la carne. Por supuesto que también la carne. Así es. Al sacrificar todos estos animales, al morirse, oye, déjame decirte que me estaban platicando que tener ranchos en esta época verdaderamente es todo un reto, porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, que estaban los seguros, que tenías apoyo del gobierno para siembras que eran elementales, en fin, hoy no tienes nada, porque bueno, pues sembrando vida era lo principal. Entonces, aquel cuento de que nada más se apoyaba a los rancheros y por sectores y ahora le damos el dinero directamente a los campesinos, se ha tirado, Alberto. Es lo mismo o un fracaso similar al que pasó cuando vino la reforma al artículo correspondiente al campo, siendo Carlos Hank González el secretario de Agricultura, y que empezaron a decir, no, es que va a llegar la iniciativa privada y va a comprar todas las tierras del país y nos vamos a quedar. Y no hubo iniciativa privada que se interesara, ¿eh? Los que sí se interesaron fueron los enlatadores como Herdes, como todo eso, para comprar por adelantado las cosechas. Así. Eso sí, como lo han venido haciendo también las tiendas, las grandes cadenas comerciales, de ir comprando por adelantado. Fíjate, son más hábiles para hacer compras de esta naturaleza, los de Walmart, los de Soriana, claro, los de Herdes, que los de los medicamentos. Así es. Estos sí saben de temporadas, de zonas, de todo aquello que desgraciadamente pues me equivoqué, porque yo suponía que el señor López Obrador, con tantos recorridos que había hecho por el país, sabía dónde se daban las mejores mandarinas, las mejores guayabas, dónde podía tenerse suficiente ganado de engorda, en donde no había pastizales, y ya ves que ahora parecen caballerizas, y están con eso. ¿Cuál era los mejores productores de cerdos para apoyarlos? En fin, pues no, resulta que los suyos son recorridos turísticos, como los del Tren Maya, en donde fíjate que hoy es jueves, estamos grabando el programa, y dijo que se sentía galán. Ándale. Pues o le mete a la crisis hídrica o va a ser un galán deshidratado. ¿No crees tú? Absolutamente, Lilian, pero yo creo que esas expresiones del señor presidente ya deberían de preocuparnos, porque ante problemas de esta magnitud no son chiste, no es una broma que pueda celebrársele. Me parece que es casi un insulto a los mexicanos, y creo que obedece ya a un estado de ánimo, de preocuparse, ¿no? Pues sí, porque además nos tienen anunciado, y si no hacemos caso, bueno, pues es porque ya somos muy brutos, pero nos han dicho la próxima guerra es por agua. Así es. No es ni por dominio, ni por capitales, ni por nada del estilo, va a ser por agua. Y hasta donde se sabe, en China, por ejemplo, están construyendo la presa más grande del mundo. A los chinos no les va a pasar. Es que ahí es en donde uno se pregunta, ¿cuál es la reflexión que hace un jefe de Estado, como en nuestro caso? El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo estará pensando que va a pasar su sexenio en términos de la evaluación que se haga de la historia? ¿Cómo cree que pueda ser recordado? ¿Realmente cree que el Tren Maya, que la refinería de Dos Bocas y que este aeropuerto que no alcanza a despegar, que no vuela, realmente cree que eso es lo que lo va a significar dentro de la historia? Cuando tenemos problemas de esta naturaleza que él debería de enfrentar, porque se están dando la parte crítica de estos problemas en su administración, y se podrá decir que está de salida, pero estos 7 meses que aún le quedan son meses verdaderamente críticos para enfrentar este problema del agua, Lilia.
Y yo no he visto al señor presidente de la República Ni siquiera tocar dejar el tema, su hombre. tonta mañanera y sentarse a trabajar con la Comisión Nacional del Agua, con los gobernadores y con todos aquellos integrantes del gabinete que puedan aportar a una solución a este grave problema. Pues eso no lo vas a ver. Porque fíjate que eso de que no se reúna con la gente que según él conoce del tema, pues es un alivio, porque donde se siente con estos que ha venido nombrando en Conagua que no tienen absolutamente ninguna experiencia en el renglón, ¿a qué nos van a llevar? A decir, bueno, pues te digo que tomen coca, ¿no? Que tomen mirinda si no hay agua, que se bañen así al estilo del rancho, órale a jicarazo, ¿no? Porque, pues, después de lo que hemos visto, ¿qué podemos esperar? A ver, dime. Así es. Si es capaz de nombrar a esta muchacha que primero quiso meterla al INE, luego quiso meterla como ministra y ahora la hace directora del ISSSTE, que no tiene la más remota idea ni de cómo se pone una inyección. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Para mí, mejor que no se reúna. Bueno, ahí están las reuniones del Gabinete de Seguridad, por el amor de Dios. Antes no se reunían y no había 180,000 cadáveres regados en el país, y no había cientos de fosas clandestinas, y no había tantos secuestros, no se tenía pues una gran duda sobre cuántos de los desaparecidos son por trata o venta de órganos. Ya no lo sabemos, Alberto. Así es. Aquí mismo en la Ciudad de México, ¿hace cuánto tiempo que no tenemos la medición de los IMECAS, de la contaminación? Desde que llegó la izquierda. Ahí se acabaron las mediciones. Eso sí, se ve la nube otra vez, esta nata espantosa, y no circulan ahora los $0, y no circulan los del 1 y los del 3 y los del 5. Se duplica el no circula. ¿Y qué? Cuando autorizaron todos esos edificios, todos esos departamentos, sentaron a los de movilidad, sentaron a los del alcantarillado, y tenemos todavía otra, los municipios y los estados que tienen concesionada la distribución del agua a empresas privadas. Empresas privadas, ese es otro tema, las concesiones, es otro, claro. Que la escasez de agua la van a utilizar como pretexto para subir el precio, el costo. Claro. ¿No? Habrá que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay empresas, mira, allá en mi pueblo, en Quintana Roo, está Aguacán, en Cancún y en Playa, ya le hicieron una consulta para pues saber que si los pobladores no querían Aguacán ahí ya ni un día más. Salió obviamente positiva, los abusos de Aguacán son muchos, las obras no las ha hecho, no ha cumplido con muchos de los renglones del contrato, pero la corrupción va por Adelita, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues yo pagué por una concesión, yo no he recuperado mi inversión. ¿Cuál? Si cuando le dieron la concesión ya estaba todo el tendido. Si esa es la otra, el otro gran business. Es que lo que no aclaran es cuánto dieron por adelantado. ¿Cuánto dieron por? Bueno, pues pagaron 1,000 y pico de millones de pesos por esa concesión, y resulta que la que estaba encargada de entregar esta concesión, pues nomás vio pasar el cheque a esta muchacha que es muy conocida en Chetumal y que saben muy bien que no es una ladrona, ¿verdad? Pues confesó, platicó, tenía yo ahí sentados a los dos de Hacienda esperando que me cayera la transferencia para que de inmediato se le diera al gobierno del estado, ¿no? Entonces, fueron las manotas. Claro. Ahí entró manotas. Y bueno, ahora vamos a ver si con esto de la sequía. En Quintana Roo no hay pretexto, porque ahí está todo lleno de ríos. Claro. Ahí está todo lleno de pozos. Ahí si algo no puede haber es una crisis hídrica. Como tampoco la puede haber en Chiapas. Son zonas que tienen agua bendita por donde quiera. Que ya nos la contaminaron los señores del Tren Maya, una buena parte, ese es otro cantar. Y eso es algo que, fíjate tú, en el registro dentro de algún poco tiempo, no va a pasar mucho tiempo, en el que se presente un reclamo internacional, ¿no? Claro. De seguir Sí. esta sequía, Alberto.
un reclamo internacional, pero verdaderamente lapidario para nuestro país y para el gobierno, que entonces era exgobierno del señor López Obrador. Porque esta contaminación de los mantos acuíferos realizada en toda la península, se la van a cobrar. Así es. Por supuesto que se la van a cobrar. Y yo creo que no solamente se la van a cobrar en términos internacionales, como pudiera ser una sanción, digamos, política a México. Yo creo que también va a entrar los organismos internacionales de procuración de justicia, Lilia. Ya hay demandas al presidente López Obrador por el ecocidio que consideran expertos se cometió en Yucatán, en la península de Yucatán, por el trabajo, trabajos que se hicieron en el Tren Maya. Están documentando, por ejemplo, los efectos que están teniendo todos estos pilotes que están sosteniendo diversos tramos del Tren Maya, porque son contaminantes que van a estar afectando pues todo este sistema subterráneo, que además no está ubicado específicamente en una región en Quintana Roo como tal, o sea, permea todo lo que es la península. Fíjate que ojalá que fueran como los de antes. A mí me daría gusto que fueran como los de antes, porque hoy todos los daños que teníamos se han multiplicado. Fíjate que para el puente Nixupté, por ejemplo, ahí mismo en Cancún, que va de la zona continental para cruzar y que llegues a la zona hotelera y evitar el congestionamiento, porque solo se tiene el paseo Cuculcán, el bulevar Cuculcán, para ingresar a la zona hotelera. Durante prácticamente 4 sexenios, 4 gobernadores recibieron planteamientos de las diferentes empresas constructoras y mandaban a hacer los estudios y les decían, oiga, es que nos vamos a encontrar con muchos problemas porque no nos van a dar la autorización, le decían sus funcionarios de gabinete, no nos van a dar esto por la contaminación de los pilotes en la laguna. Se va a poner esto peor, pues no, entonces no se pueden hacer. Venía otros y presentaban puentes que podrían resultar hasta emblemáticos para la ciudad, y mandaban a hacer los estudios para saber qué grado de contaminación podría producirse. Total, de lleno, 2 mandatos estuvieron muy empeñados en recibir diversas versiones de proyectos y de todo para poder hacer ese puente. Y ahora lo hicieron. ¿Y tú crees que en algún momento han presentado el impacto ambiental de esto? Pero hubo negocio en la salida del puente, que está sobre una zona que pertenecía a un deportivo muy famoso, y se hizo todo un negociazo, ¿verdad?, en el que ganaron algunos, pero todavía no se tiene un solo reporte de impacto ambiental de ese puente. Pues es como en el caso del Tren Maya, ¿no? Lo mismo del Tren Maya. Y como recordaremos que el presidente decretó esto de que avanzaban las obras con y sin permisos. Con y sin permisos. Entonces, pues ya, porque supuestamente era temporal, eso de que no tuvieran permisos, pero luego ya se convirtió en una orden definitiva, porque ya no los tuvieron nunca. Fíjate, según el Banco Mundial, que cuate Marx Arriaga tanto odia, porque da directrices en la educación, el promedio anual de consumo de agua era de 10,000 metros cúbicos, ¿verdad?, allá por los años 60. Ya en el 2011, del 2011 al 2030, ya esta disponibilidad, o sea, lo que estamos usando ahora, apenas sí es de 3,000 metros cúbicos por año, por habitante y por año. De 10,000, o sea, sí estamos consumiendo menos agua porque hay menos agua, pero también hay más conciencia, porque ya no vemos a la gente lavando los autos a manguerazos, porque ya aprendimos muchos a cerrar la llave mientras nos bañamos. Claro. A cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes. Y eso es algo que sí quisiéramos que la gente pusiera un poquito de atención, sobre todo para los adolescentes y los niños, Alberto, que les enseñen a cuidar el agua, porque
Bueno, en mi caso personal, yo les digo a mis nietos, yo no tengo problema, ¿eh? Yo voy a morir antes de que la sequía me alcance, pero ustedes no, y sus hijos menos. Entonces aprendan a cuidar el agua. Ya he tenido muchísimas confidencias de quienes me dicen, pues yo abro la regadera y tengo una cubeta, ¿eh? Porque mientras sale el agua caliente, ya llené la cubeta que me sirve para el baño. O como para regar tus plantas, o para regar las interiores. Plantas, o para lavar inclusive. Así es. Entonces creo que sí se nos ha hecho conciencia, que no la teníamos, ¿eh? Porque hay que admitir que hasta te acababas el agua del boiler. ¿Tú te acuerdas de una campaña que hubo hace mucho tiempo de Cuide el Agua? Que fue muy exitosa. Sí. Lo recuerdo por una razón, Lilia. Si estamos en este momento... Gota a gota, el agua se agota. Ese era el lema. Ajá. Pero si estamos en este momento enfrentando esta reducción de líquido, que es vital para la vida, ¿tú has visto alguna acción, al menos publicitaria, del gobierno para exhortar a la población al uso racional del agua? No. No hay una sola mención en todo el discurso oficial, porque sería reconocer que efectivamente tenemos el problema. Entonces, fíjate hasta dónde llega la irresponsabilidad. Con tal de mantener la mentira, se evita el hacerle presente a la sociedad la magnitud de dificultades que va a enfrentar. Recuerdo que era una llave, ¿no? De estas que luego se descomponen y que gotean. Y que estaba goteando. Sí, pero ni siquiera era una gota que cayera así frecuentemente, ¿no? Durante el anuncio caían 3, 4 gotitas como máximo. Eso era lo que le daba sentido a gota, el agua se agota. Así es. Como cuando la leche es poca y al niño le toca. Así. ¿No? Este tipo de campañas que se hacían que eran importantes para la población. Claro, así es. Y muy exitosas, porque allí viene lo que tú comentas. El de la lotería de a mí me gusta la lana. Formaban nuevas actitudes ante los problemas en la sociedad. Sí, se trataban así sin el menor problema de pensar, esto no es político, esto no es discurso, esto no, era ir buscando que todos participáramos en la solución de los problemas, porque al final eso era. Cuando el condón, por ejemplo, sin globo no hay fiesta. Claro. ¿Y quién se sintió dañado por eso? Entonces, pero ahora, como bien dices, eso sí, nos van a sentar 20 y tantos millones de spots de los mentiras. Candidatos y de los partidos políticos, o de lo que tú quieras. Pero aquí sí debería de generarse una reunión de médicos, sobre todo de los que conocen de la mente, ¿no? Lástima que no pueda estar don Juan Ramón, porque su opinión sería muy valiosa si se tomara como médico, para saber qué tanto daño pueden causar en los seres humanos el hecho de que te estén bombardeando con miles de anuncios todos los días. Todos los días y a toda hora. Todos los días. Son creo que 37,000 anuncios diarios. Una cosa así me hizo el cálculo Reséndiz. ¿Y qué pasa con tu mente? Porque bueno, quienes tienen un sistema de cable que pueden ir a otros canales, a otras plataformas, en donde pues parecería que no les interesa mucho la difusión política, o no se las permiten, no lo sé, o en fin, tiene usted algún satélite y prefiere estar escuchando noticias hasta del extranjero, o pone películas, qué sé yo, pero no es la mayoría. Todavía la televisión abierta tiene millones de clientes. Y yo creo que inclusive las televisoras tendrían que decir, oye, me vas a tumbar a mi teleauditorio. Las radiodifusoras, oiga, ¿quién va a querer estar oyendo? ¿Cuántos anuncios tienes que meter? Y van uno tras de otro. Estaba yo viendo la estadística del INE. Es para meterles ahí una denuncia. Estaba yo viendo la estadística del INE, porque ya ves que por ley el INE te da información respecto de cómo los medios están cubriendo, por ejemplo, a los distintos candidatos. Y te dicen, Claudia Sheinbaum, 70 y tantas horas, de tal a tal fecha,
¿no? De transmisión. Yo estaba pensando, ¿cómo van a qué grado de exposición vamos a estar ahora que a partir de hoy en la noche empiece ese bombardeo? Que ahorita todavía no está. ¿Cuántas horas estaremos sometidos cotidianamente, quien nos interesa, por ejemplo, informarnos de lo que pasa en el país, tendremos que estar escuchando un mensaje tras otro de los distintos partidos políticos? Oye, podríamos demandarlos además, por daño mental, ¿no? No, te estoy diciendo que se reunieran y que dijeran, oigan, estos anuncios en esta cantidad le van a causar a la gente que los esté viendo en el horario de 24 horas, suponiéndonos que solamente escuchen o vean televisión 2 horas, este es el daño que van a sufrir. Y entonces demandarlos porque no se puede. Además, vamos a escuchar anuncios de partidos políticos que ni valen la pena. Dime el PT. Fosfo. El PT, con su cancioncita ahora imitando a Movimiento Ciudadano. Una cancioncita a ver si pega, ¿no? Pero ¿qué tiene que decir el PT? Si lo más absurdo que tiene es el nombre, es un partido que no ve por ningún trabajador. Así es. ¿No? Porque ahí ni siquiera tiene trabajadores, tiene dueños. Ni siquiera tiene trabajadores. ¿El Verde acaso se ha levantado para decir algo de esto? Que le correspondería como partido político. ¿No? Supuestamente. Supuestamente tendría que ser esa su labor, porque además pues fue una copia del primer partido verde que surgió en Francia. En Alemania. Y que tuvo éxito y que ocuparon un cargo público. Y entonces dijeron, mira, nada más, hay que hacer lo mismo. Pero estos, todavía el fundador andaba con su tucán aquí, ¿no? Que además el tucán es un animal muy hermoso. Claro. Pero ahí andaba con su tucán, como que voy a proteger las especies. Yo recuerdo que tenía una secretaria del hogar que le pregunté, ¿por quién va a votar? Me dijo, por el Partido Verde. Y apenas empezaba el Partido Verde. Cacharrita, ¿y por qué? ¿Qué no ve usted que ya no hay cucarachas? ¿Qué no ve usted que ya no hay ni mosquitos, ni moscas? Algo le está pasando al mundo. Entonces, estos se van a preocupar. No. ¿El Verde tendría que tener como bandera lo de la crisis de agua? Todo el cambio climático debería de ser la bandera principal del Partido Verde, pero ya los ves, Lilia. Lamentablemente. Bueno, ¿tenemos algo más sobre la crisis hídrica? Pues solamente, digo, para efectos de información del auditorio, decirles que el Centro Transdisciplinar Universitario, perdón la expresión, qué bueno que te tocó leer de la Universidad Iberoamericana, está dando un seguimiento puntual a los desafíos que significa este cambio climático, y en ese sentido creo que podemos estar pues tranquilos en el sentido de que tendremos una información muy puntual por parte de este centro, de la Ibero, curiosamente. Ojalá hubiera estado la Universidad Nacional Autónoma de México en esta tarea, pero nos va a dar información muy puntual de los efectos que se va a estar teniendo en las distintas regiones del país a lo largo de este año, y los piensan hacer públicos. Ojalá que este centro logre, con estos resultados que va a estar presentando de manera periódica, incidir en la agenda pública de las candidatas a la presidencia de la República, Lilia, porque creo que este tema debe de entrar en esa agenda y debemos de exigirle como sociedad a estas candidatas un compromiso específico y concreto sobre los problemas del cambio climático que se está padeciendo el país. Claro, y para tener los antecedentes, fíjate que yo les recomendaría esta nueva serie de History Channel sobre el rey Carlos. Resulta que en ella exponen que ya siendo muy joven y hace aproximadamente unos 20 y tantos años, él empezó a hablar del cambio climático, de las crisis que vendrían con relación al suministro de agua, que inclusive públicamente en una ocasión le dijo a Diana, deja de usar sprays porque estás rompiendo la capa de ozono, se está generando un hoyo. Y que por esa razón empezó a ser visto por los ingleses como loco, ¿sí?
oye, este está loco, ¿de qué está hablando, no? Entonces History Channel lo presenta como alguien que era un estudioso de varias materias y que estaba checando qué es lo que venía en el futuro, no solamente para Inglaterra, sino para el mundo entero. Entonces creo que las candidatas, el candidato es imposible pedirle peras al olmo, ni para qué lo pelamos, pero las candidatas sí deben informarse bien, no solamente contar con las personas idóneas para el manejo de los distintos temas, sino antes de nombrarlas informarse. Porque si hoy que se dio a conocer, por ejemplo, a quienes estarán como encargados de la campaña de Claudia Sheinbaum, y se salvan 3. Así es. Los demás, ay, nanita, ¿no? Si así van a empezar a conformar el gabinete y nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo, y van a meter con agua a quien hace las más sabrosas tlayudas desde ahora para el AIFA, ¿verdad? Pues no vamos a avanzar y nos va a ir peor. Claro. Y bueno, pues ya sabremos hasta dónde seguimos aguantando, pues ya no más falta que nos maten de sed. Ojalá que haya un compromiso, Lilia. Ojalá. Y para eso yo creo que como sociedad tenemos que exigirlo. Que exigirlo. Así es. Nos vamos, Alberto. Te agradezco mucho la invitación, agradezco también la atención del público, Lilia, y espero que esta reflexión pues les sirva para poder tener mayor conciencia de los graves problemas que como sociedad tenemos que enfrentar. Pues mire, aun y cuando Tlaloc reaccione, este fuego cruzado no se va a apagar. No se apure usted. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.